estimados auditores, bienvenidos a un nuevo programa de Zoom Electoral. Ahora ya después del muy esperado plebiscito, ya todos saben cómo resultó. En el capítulo de hoy vamos a hacer un análisis con Eduardo Galás y Eduardo Zafirio, en donde veremos las impresiones de esta elección en una primera parte, y en una segunda parte analizaremos qué es lo que se viene. Antes de pasar al análisis de Eduardo Zafirio y después de Eduardo Galás, quería comentar algunas cosas que a mí me llamaron personalmente la atención de la elección. En primer lugar, la participación, que fue un tema que se escapó de todo lo que, digamos, todos esperaban. No sé si por interés, no sé si porque el voto era obligatorio, pero en cualquiera de las dos formas es una muy buena noticia. La verdad que yo tenía poca esperanza con la participación, me asustaba de hecho, pensaba que en Chile no se estaban respetando las normas de este tipo, y el hecho de que fuera tan alto me sorprendió positivamente. En segundo lugar, la impecable performance que tuvo el CERVEL nuevamente, ya para poder sepultar de una vez por todas estas acusaciones o sospechas de fraude que son cada vez más recurrentes. Este año fueron muchas, de gente que uno presume como personas serias, medianamente inteligentes, y ya eso hay que ojalá acabarlo de una vez por todas. En tercer lugar, la desconexión que se dio entre lo que votaron los chilenos fuera de Chile y dentro de Chile. Eso también es como por un análisis aparte quizá la gran diferencia que hubo entre esas dos elecciones, digamos. Y en último lugar, la posibilidad ya un poco más concreta de que se arme un centro político. Yo creo que eso es una de las lecciones que uno podría ver de esta elección. Yo particularmente creo eh, que no debería ser un refrito, digamos, o una renovación de la exconcertación, sino que realmente una nueva alianza de centro que involucre gente de la exconcertación, gente de la derecha, gente de distintos temas, de distintos lugares, perdón, que permitan hacer una nueva alianza que rompa con los clivajes antiguos que estábamos acostumbrados del plebiscito y del sí y el no. Es la oportunidad para hacerlo, por lo menos simbólicamente. Y habiendo dicho la anterior, le paso la palabra a don Eduardo Zafirio para que nos diga sus impresiones de la elección. Me imagino que estaba triste, Zafirio, porque ibas por el apruebo, ¿no? De hecho, le sugerí la contratación de ese número a Sharp, digamos, en Valparaíso. ¿eh? Convencido de que iba a meter mucho voto a la prueba. Bueno, broma aparte, sí, hay como preliminarmente 3 o 4 puntos que parecen interesantes de conversar. Es importante decir que estamos grabando previo al movimiento que se viene en el gabinete, obviamente. En primer lugar, el tema de la participación, una cosa impresionante, que probablemente explica en mucho el resultado que se dio. Más allá del resultado porcentual, yo lo quiero mirar desde la perspectiva de la consistencia de los triunfos del rechazo. Nosotros especulábamos que dábamos a Atacama como fija, digamos, para la prueba. A pesar de algunos datos que yo personalmente manejaba, digamos, a raíz de una conversación con Matías Walker hace 2 o 3 semanas atrás, también me inclinaba a pensar que la región de Coquimbo era muy difícil que la pudiera ganar el rechazo. Más allá de un avance que pudiera haber en los grandes centros urbanos de la región, Serena, Coquimbo. Valparaíso, un amigo mío, me decía reiteradamente desde hace un mes atrás que iba a ganar el rechazo en la región, y yo no lo podía creer.
Erika Edo me decía que el Gran Concepción iba a ser claro para el rechazo, pero lo mismo confirmaba Sergio Mico al respecto. Pero bueno, parecían cuentas muy alegres, digamos, ¿no? Pensar que todo eso se iba a dar. Ahora, si eso se daba, era evidente, ya no cabía duda de que ganaba el rechazo. Si tres de esas cuatro cosas se daban, particularmente un triunfo el rechazo, que no iba a ser estrecho, me decían a mí, que no iba a ser por un punto y medio, ya no cabía duda que el apruebo estaba perdido, salvo un resultado en Santiago que era inviable dada la encuesta. Bueno, y terminamos no solo con el rechazo ganando en todas las regiones, incluyendo la metropolitana, por supuesto, sino que ganando en prácticamente todas las comunas. Eso es una cosa impresionante desde el punto de vista de la homogeneidad del triunfo. Y se perdió en 8 comunas por, por parte del rechazo y en 2 regiones solamente, las 8 comunas, que es la Quinta, Isla de Pascua, Juan Fernández, ¿sí? 2 de ellas, y las otras aquí en Santiago, donde pasó algo maravilloso desde mi punto de vista. Ganó el apruebo en Ñuñoa. ¿Ah? Entonces, con eso, todas las bromas, ¿ah? Y sarcasmos que hicimos en este programa quedan súper confirmadas, digamos, de que no andábamos tan perdidos. Ganó estrecho, ¿ah? Pero ganó. Donde ganó más amplio fue en Pedro Aguirre Cerda. Bueno, qué decir de la participación impresionante, 13 millones o algo más. Qué decir del diferencial, 3 millones de votos. Qué decir de los casi 8 millones del rechazo. Piensen que es prácticamente la votación de Boric y de José Antonio Kast juntos en segunda vuelta, para hacerse una idea. Entonces, creo que sobre esto no queda más que hacer una reflexión directamente vinculada. Qué importante es reponer el voto obligatorio. Y afortunadamente no va a haber espacio, pienso yo, para que no se pueda poner, porque en el borrador rechazado, una de las cosas positivas que tenía el borrador era que volvían al voto obligatorio de 18 años para adelante. Entonces yo creo que nadie va a poder encontrar excusa haciendo el cálculo chico para que volvamos al voto obligatorio. Y eso a mí me satisface enormemente, porque probablemente ustedes no lo saben, pero yo fui uno de los 9 votos en contra de el cambio al voto voluntario. Y por primera vez en mi vida incluso hice cosas que nunca he hecho. Yo, por ejemplo, jamás he hecho clase con PowerPoint, porque me parece que eso es chatarra intelectual. Y de hecho sé, por ejemplo, que en Naciones Unidas, en muchas agencias, esto ha estado siempre prohibido. Yo jamás he hecho una clase con PowerPoint, pero para tratar de convencer a la gente de centro izquierda, en la Cámara de Diputados anduve con PowerPoint, paseándome. Y me fue pésimo, salvo en mi bancada. Yo era jefe de bancada de la democracia cristiana en ese momento. Yo me acuerdo que Jorge Burgo, Gonzalo Duarte, el Pato Walker y yo votamos en contra de la bancada de la DC. Votaron también en contra unos ex-DC que se habían ido hacía poco, digamos. Por ejemplo, la Alejandra Sepúlveda, si la memoria no me falla, Jaime Mulet y Eduardo Díaz del Río. Y hubo una persona de derecha que se desmarcó, digamos, de la fiesta, que fue Gonzalo Arena, que me impresionó mucho. Pero entendí por qué, porque el tipo es un gran admirador de los decenios. Incluso ha trabajado libros, de cartas, de Vara. Me imagino que siente una gran admiración por Mona, además. Entonces, claro, ahí había una lógica republicana no liberal, digamos, en la derecha. Frente al tema del voto voluntario obligatorio, que eran los mismos argumentos que yo daba, pero yo arguía 4 cosas que no eran
bueno, Eduardo Galán lo debe saber, lo debe tener súper claro. Si hay un punto de acuerdo en la ciencia política es sobre lo que pasa con el voto voluntario. Yo creo que el único punto de acuerdo, los economistas tienen como 10 puntos en ciencia política, yo conozco este, ¿no? Los efectos perversos del voto voluntario. Así, dicho sintéticamente, para hacer una reflexión sobre uno de los efectos perversos. Eh, Favorece a los más educados y a los más organizados. O sea, es absolutamente consagrador en las urnas de las discriminaciones existentes en contra de los débiles. Segundo elemento, vía la obligación de llevar al votante, le da un poder al dinero, porque si tú no acarreas, no te sirve de nada tener mucho votante potencialmente convencido si es que no llega a las urnas. Tercer efecto, y sobre eso voy a hablar algo más, favorece a las minorías intensas y por lo tanto ayuda a la polarización, ¿no? Y dicho de otra manera, el votante más moderado, más centrista, menos comprometido con opciones radicales, es un votante que tiende a fugarse mucho más de las urnas cuando hay voto voluntario. Favorece a los extremos. Y en cuarto lugar, cuando hay problemas de legitimidad para actores y para instituciones, el voto voluntario puede favorecer los ataques, digamos, en contra del sistema, por razones muy obvias, porque tú puedes dar cualquier explicación para justificar por qué dejó de ir a las urnas un 45 o un 50%. Incluso te lo puedes achacar. Detrás de la no concurrencia a las urnas hay como tres factores. Por un lado están los satisfechos, los que sienten que no se juega nada, digamos, eh, en materia de esa elección, porque, por ejemplo, el mercado le resuelve todos los problemas, de manera tal que te da lo mismo lo que pase con la política. Eso en un extremo. En el otro extremo están los indignados, ¿no? Los que sienten que todo da lo mismo, que todo es igual, digamos, que nada va a cambiar. Los radicales del sistema político. Y entre medio, una gran masa, probablemente mayoritaria, en la mayoría de los países y de las elecciones, que es gente más bien indiferente, que no tiene, apática, que no tiene interés en lo que pasa con la política, siente que no tiene mucho sentido, es gente más despolitizada, y probablemente esa es siempre la gran mayoría. Pero claro, obviamente los radicales van a decir, bueno, la gente no va porque no confía, porque hay corrupción, porque el sistema es opresor, o sea, entregan más elementos retóricos para la función de legitimación del sistema político. Entonces los cuatro efectos son perversos. Y en el caso chileno, hemos visto lo que ha significado el voto voluntario. Miren cómo eso ayudó, probablemente no lo provocó, pero cómo eso ayudó a la polarización y a la radicalización. Y todos especulábamos qué pasaría si esa mitad del padrón fuera a votar. ¿Para dónde se moverían? Pareciera ser, por lo que vimos ayer y por lo que decían las encuestas, que ese es un sector que está muy alejado del radicalismo político, eh, del radicalismo de izquierda, del octubrismo de todas maneras, pues, o sea, fue la avalancha que terminó de sepultar a la prueba. Todas las encuestas, todas, salvo la Marta Lagos, parece que ahora está tratando de dar una interpretación inversa, decían que a mayor votación, más participación, más votos para el rechazo. Eso lo decían todas. ¿Ah? Incluso Cadem, en la última versión de Isingson el día sábado, y que lo hizo quedar tan mal, digamos, para todos lados. Dijo eso, que mientras más gente votara, más se iba a ampliar la diferencia, que él estimaba en 6 puntos, con 8,3 millones votando en favor del rechazo. Pero la encuesta que yo seguía, y a ustedes les consta, digamos, después de haber interrogado a profesores de la Chile y de la Católica, expertos en el tema, que era Pulso Ciudadano, era clarísima en esto.
y fue la que anduvo más cerca, digamos, en lo que podía pasar con un gap que se acercara a estos porcentajes que se mueven entre 80, 90 y quizás algo más incluso de participación. Porque creo que la última estimación en base 100 de pulso, que le da 6,8 en votante probable, al rechazo, creo que está en el orden de 18 puntos. Y fueron 24 para redondear, digamos. Y bueno, hoy día mismo en la segunda se le hace el reconocimiento a Cavieres y a Activa, porque fue la encuesta más seria y que más se acercó, digamos, y confirmó todo lo que me habían dicho a mí profesores de la Chilera Católica que se dedican a esto, porque yo no, la verdad que yo no tenía tiempo ni interés en estar siguiendo 4 o 5 encuestas. Y le perdí la confianza a Cadem, bueno, Vicente sabe cuándo, hace 4 o 5 meses atrás, entonces pedí asesoría experta a profesores y me dediqué básicamente a pulso, pero también creo que para el ciudadano es una encuesta muy confiable. Esa sería mi primera observación, un poco larga, pero bueno, es un hecho histórico, como dirían los amigos del Frente Amplio, entonces hay mayor espacio para comentar. Segundo lugar, creo que hay una tremenda derrota política de Boris y de Apruebo Dignidad. En el caso de Boris van a haber buenas palabras, palabras de cortesía, tratando de sacarlo un poquito del cuadro, y yo lo entiendo porque se trata de no polarizar más y de tratar de salvar la figura de la presidencia. Pero no nos contemos cuentos, Boris fue el jefe de la prueba, digamos. La intervención fue grotesca, ya lo hemos comentado, yo puse como ejemplo para que se tome el peso de lo que significó el intervencionismo, la sorpresa de Belisario Velasco, digamos, que dijo que esto no lo había visto nunca en democracia, y una persona con una trayectoria en gobiernos democráticos extensísima, durante más de 50 años. Creo que el papel de la Contraloría fue penoso. Las explicaciones que se dan además son muy tristes, porque tal como mucha gente trató simplemente de salvar su propio pellejo frente a lo que hacía la convención, y pagó en caja, digamos, la vuelta de mano que no los tocaran, digamos, mirando para el techo. O sea, yo creo que... A mí nunca me ha gustado el Contralor, lo quiero decir con toda claridad. Creo que la derecha se equivocó brutalmente al impulsarlo. Pero esto que pasó me parece bochornoso. No quiero decir que esto justifique una acusación constitucional, porque sería exagerado, pero este caballero por lo menos hay que ponerle un par de tarjetas amarillas, digamos, ¿no? por su actuación. Bueno, y el gran derrotado Boric, creo que está metido en un problema político muy grande, y junto con eso se autoprovocó el problema, porque si además si tenían encuestas que los daban perdedores, el voluntarismo de tratar de acortar o eventualmente de ganar, bueno, muestra una imprudencia temeraria, digamos, impropia de una coalición gobernante y de un presidente de la República, al cual le quedan 3 años y medio más, porque esto no era un referéndum revocatorio, seamos claros en eso. Pero también seamos claros en decir que intervino grotescamente y que ha sufrido una derrota política de enorme envergadura, cuyo efecto ni siquiera todavía empezamos a ver. En tercer lugar, creo que su programa era inviable bajo cualquier marco jurídico constitucional, pero sin embargo pienso que el rechazo le va a ayudar a su gobierno. Desde el punto de vista económico es evidente, digamos. Podemos tener una recuperación de la inversión que ayude al crecimiento para un año más. Entre medio vamos a pasar un infierno que este país no conoce desde el año 83 del siglo pasado, de los costos que significan las políticas de desinflación, cuando uno irresponsablemente ha dejado que la inflación se te dispare, sumándole un shock de oferta obvio, que todo el mundo sabía que existía, se agravó con la guerra de Ucrania, pero no empezó ahí el shock de oferta en la economía mundial, con repercusiones en Chile, a todo lo que se hizo irresponsablemente en materia de alimentar la demanda agregada, vía retiros
y vía presiones para el gobierno de Piñera que lo llevó a gastarse en 4 meses 12.000 millones de dólares en un IFE universal, que fue una cuestión de una regresividad brutal, digamos. Y ahí la oposición también, la oposición a Piñera, directamente responsable en alimentar el exceso de gasto, ya no solo por la vía de las retiros, sino que por esta otra vía. Bueno, vienen momentos muy complejos, digamos, y hay que centrarse en una agenda, para lo cual ya lo hemos comentado. La gente que está en el gobierno no solo no estaba preparada, sino que le desagrada, porque no es una agenda, comillas, progresista, ¿sí? O woke, ¿no? Como habría que decir hoy día, o peronista, ¿no? Todo lo contrario, o sea, inflación, ralentización del crecimiento, crisis de la inversión, recesión económica, violencia delictual y violencia política son agendas que le acomodan mucho más a una coalición de derecha. Me quedo ahí destacando estos tres primeros efectos. Y agrego que el rechazo, pese a la derrota política, le va a facilitar las cosas desde el punto de vista de la gobernabilidad, porque el apruebo habría sido un desastre. De hecho, la palabra que más se repite es la gente que me escribe a mí, de distintos signos políticos, después del triunfo del rechazo, de me siento aliviado o aliviada. Y eso lo dice todo sobre el verdadero infierno, incluso coyuntural, más allá del riesgo para la República, que suponía que ayer hubiese triunfado la prueba. Perdón. Muchas gracias, Eduardo. Don Eduardo Galás, ¿qué nos tiene que decir de esta jornada histórica? Bueno, primero los saludo a ambos y a nuestros espectadores también. A ver, bueno, hay muchas cosas que decir y voy a tratar, por lo tanto, de ser lo más ordenado posible e ir lo más directo al grano posible en cada uno de los temas. Obviando que voy a intentar en este caso ser un analista y no un hincha de fútbol, digamos, ¿no? Porque mi estado afectivo ayer a las 7 de la tarde, mientras salían los votos de Valparaíso, de Punta Arenas, y mis amigos me contaban de los escrutinios que estaban viviendo, al menos en La Granja, en Lo Espejo y en San Fernando. Yo fui uno de aquellos que vivieron este alivio del que habla Eduardo Zafirio, aunque no lo habíamos conversado antes, pero efectivamente hay una parte de mí a la que le cuesta hacer un análisis, digamos así, frío de la cuestión, porque yo, digamos, desde el 2019 hasta acá, venía acumulando mucha preocupación por la democracia chilena y en cierto modo a mí se me alivia un rincón de mi cabeza que temía que esto pudiera terminar extremadamente mal institucionalmente para Chile, con una deriva autocrática, así de claro, digamos. Pero bueno, vamos a omitir esa parte normativa y mis propias actitudes partisanas y voy a tratar de ser más analítico en tres niveles. Primero, bueno, también voy a recoger esta cuestión del nivel de la participación, haciendo algunas observaciones rápidas. La primera, una frase de la Carolina Goich que me parece muy acertada, aunque obviamente es un eslogan, digamos, que ella tira y dice, esto es un verdadero estallido social, dice ella, como sin incendio, sin violencia, simplemente con un lápiz, marcando un voto en una urna. Y es muy interesante para mí que obviamente ella está tratando de ser provocativa y de decir el estallido social está acá, digamos, o sea, en las grandes masas electorales que se han pronunciado rechazando un documento constitucional que era extremadamente utopista, que era sumamente irresponsable, que estaba desprolijamente realizado, en fin, no vamos a seguir golpeando ahora el cadáver del borrador constitucional que ya está en el suelo, pero me parece que hay una cosa importante para destacar y es que lo que nosotros llamamos estallido social, cuya masividad yo tampoco quiero desmerecer, porque hubo unas marchas
realmente impresionante en términos de la capacidad convocatoria, pero esa faceta que tomó la vanguardia, digamos, de eso llamado estallido social por algunos, llamado revuelta, llamado, en fin, todo ese proceso octubrista, eh, esa vanguardia la compusieron probablemente unos pocos miles de personas y que son las que digamos, ejecutaron la parte violenta del estallido, que fue la parte cuya eficacia nosotros pudimos ver de manera más directa en cuanto a que forzó al gobierno y a los partidos políticos a suscribir el acuerdo que estamos digamos, viviendo ahora, ¿no? Que era el acuerdo constitucional. Eh, y claro, unos cuantos decenas de miles o incluso cientos de miles de personas pueden ser extremadamente influyentes si es que actúan con mucha intensidad, con mucha convicción y con la suficiente coordinación, eh, pero no hay que olvidar que por cada, digamos, que por las 100.000 personas que están marchando, hay muchas millones de personas que están, o que están, digo marchando, pero quiero decir que están involucrándose, digamos, en un proceso político, hay muchas millones que están de espectadores y cuya opinión normalmente se desconoce porque tienden a guardar silencio, ¿no? Sobre todo frente a participaciones de mucha intensidad. Y claro, ahora, merced del voto obligatorio, se les puso el micrófono y es posible que estas mareas de población, eh, 8 millones prácticamente, que votaron en contra digamos, del borrador constitucional, estén votando en contra de varias cosas. Por ejemplo, en contra del gobierno es posible, en contra sin duda de la performance de los señores constituyentes, sin duda, pero es posible que también estén votando en contra, digamos, de la quema del metro, ¿no? Y que ese tipo de elementos, o más incluso radical y dramático que las quemas del metro, fue toda la oleada incendiaria que vino después, ¿no? Sobre todo en noviembre del 2019. Eh, y que yo personalmente es un hecho ese que yo no quiero olvidar. O sea, yo no quiero perder la memoria de lo que viví, o sea, de lo que vi a la distancia además, porque cuando eso ocurrió yo no estaba en Chile. Eh, entonces, me parece provocativo eso que dice la Carola Goich en el sentido de que hay una gran cantidad de ciudadanos que se manifestaron políticamente en contra de lo que parecía ser una transformación del sentido común de Chile. Y probablemente esa transformación del sentido común era mucho más limitada en su alcance que lo que terminó siendo. Ya, eso con respecto al volumen de participación y esa frase provocativa de la Carola Goich. Ahora, quiero decir también que con respecto al voto obligatorio, que obviamente cumplió un rol acá fundamental y para eso hay infinita evidencia en la literatura, yo mismo hice mi tesis de magíster en voto obligatorio y sus consecuencias, digamos, la diferencia entre voto obligatorio y voto voluntario. Este es un tema que he estudiado más o menos en detalle, por lo tanto. Y claro, lo primero que a mí se me ocurre decir es que esto revela la enorme torpeza del piñerismo y del señor Cristian Larroulette en particular, que fue el que lo impulsó esto desde Segpres, digamos, el año 2012, en pasar por motivos, yo diría, ideológicos y de convicción, y eso me parece respetable. O sea, ellos creían que el voto tenía que ser voluntario porque tenían una aproximación, digámoslo así, liberal, al menos en ese sentido, a la cuestión del sufragio, o antirrepublicana, si uno quiere, en el sentido que les parecía que votar tenía que ser solo un derecho y jamás un deber. Eh, pero en términos políticos, que tal vez lo sopesaron y no les importó, y eso los honraría, pero a mí me parece más probable que no lo hayan sopesado, es impresionante la torpeza de haber digamos, propiciado que estos bolsones de votos se les alejaran, porque efectivamente, como dijo Eduardo Zafirio, esas grandes masas volátiles de población que en algún momento dejaron de votar no son proclives al extremismo político y en concreto en este caso al extremismo de izquierda. Ahora, quiero añadir también digamos, un punto más a favor del voto obligatorio, que los cuatro que nos presentó Eduardo Zafirio, y además voy con él a alimentar el meme que hay sobre mí mismo como citador de la Hannah Arendt, porque voy a volver sobre la buena Hannah Arendt, lo hago deliberadamente, porque ella recuerda que el voto eh, además construye hábito cívico. Digamos, el acto de votar
construye hábito y produce, por lo tanto, civismo. Entonces, para mí, de hecho, yo he sido un defensor, tanto digamos, por escrito como oralmente, he sido un defensor de la obligatoriedad del voto, no porque crea que una elección deja de ser legítima si es que no votó mucha gente, que no es lo que pienso, sino fundamentalmente por lo que podríamos llamar el efecto pedagógico que tiene la aproximación masiva a las urnas de gente que, si es que está mucho tiempo sin votar, es como que se desvincula de un modo demasiado profundo de, vamos a decirlo así, aquellas cosas que nos competen a todos como conjunto, digamos, ¿no? Y el voto no es algo tan exigente, o sea, es una cosa que se hace una vez cada no demasiado tiempo, eh, pero la experiencia así de estar todas las personas votando juntas te hace sentir, por ejemplo, de algún modo parte de aquello que se decidió, de algún modo parte de la comunidad humana que lo decidió, te hace sentir de algún modo responsable de lo decidido, incluso si es que pierdes la elección, digamos. Y en ese sentido creo que, digamos, para sintetizar esto, creo que el voto obligatorio es una fuente de civismo y yo soy un convencido de que una necesidad imperiosa de nuestro país ahora es eso, es producir civismo. Y yo he sido siempre partidario, por ejemplo, de esto que se llama la educación cívica, pero muchas veces cuando yo escucho hablar de educación cívica, hay gente como que dice educación cívica, pero a mí me parece que está pensando como en adoctrinamiento de los cabros. O sea, que eso es como lo que hay en su cabeza cuando dicen educación cívica, como que se imagina. Sí, Vicente, te veo ahí Sí, inquieto. sí, ya, dado que te autonombraste como experto en voto obligatorio, que me parece muy bien, te quería Todo preguntar, claro. antes de que siguiera y en el fondo, muy brevemente, si es que tú crees que el voto obligatorio podría ayudar también a aumentar la confianza en los partidos políticos, en el Congreso o en otras instituciones, ¿o no? Yo creo que sí. O sea, obviamente la magnitud del efecto habría que estudiarla y sobre todo los plazos en los cuales un efecto como ese pudiera realizarse también habría que estudiarla, pero digamos así como norma general y tomando plazos medianos o plazos largos, el hecho de tú hacerte parte de un proceso aumenta tu confianza en ese proceso y efectivamente el hecho de alejarte te genera puntos ciegos que te hacen pensar que hay fraude, te hacen inventar teorías conspirativas, te hacen sentir que la política es una cuestión completamente ajena y nada de eso es saludable para la convivencia. Incluso si es que uno cree que a la política habría que bajarle como un punto de intensidad, digamos, y que tal vez la política de repente como que se sobregira e invade demasiado de nuestra vida ordinaria. Incluso si es que uno tiene esa idea, creo que uno puede estar de acuerdo en que el alejamiento decisivo de grandes volúmenes poblacionales, de, digamos, de las instituciones políticas o del sistema político, es algo que debilita nuestra convivencia porque a mi juicio, y esto por supuesto es algo que habría que comprobar empíricamente, pero a mi juicio es algo que engendra aversión antipolítica y engendra potencialmente rabia y engendra potencialmente agresividad, violencia, etc. Bueno, pero en fin, quería hacer este punto normativo, digamos, ¿no? En el sentido de que votar obligatoriamente, o sea, forzar a la gente a ir a votar, es algo que puede contribuir con la educación cívica de un modo más decisivo incluso que ponerle a los estudiantes secundarios, digamos, un profesor como enseñarles cosas, digamos, y tirarle sus ideas peregrinas, digamos, en una sala de clases, ¿no? En un curso de educación cívica, eso quiero decir. Bueno, voy con el segundo punto, ¿no? Ahora sí. Y quiero colgarme de una cosa que acaba de decir Eduardo Zafirio que yo quiero complementar, no contradecir, sino complementar cuando dice Eduardo Zafirio que el gran derrotado es Boric. Y yo quisiera sumar a Boric, digamos, decir, el gran derrotado para mí, que incluye a Boric, es la generación de Boric, digamos, es ese grupo político que es el Frente Amplio juvenil, digamos, ¿no? Con algunos viejos que se le adosaron, algunos de manera digna y otros de manera más bien patética, pero ese grupo político
es para mí el gran derrotado de esta cuestión, porque, como dijeron la Tere Matus y Darío Quiroga en un vivo que hicieron anoche, digamos, así, recién ocurrida Alejandra Matus. ¿Y qué dije yo? Ah, la Tere, la Tere es una Yo profesora, da lo perdón, mismo. Alejandra Matus y Darío Quiroga, que me parece además que tuvieron una muy buena actitud frente a su propia derrota. Digamos, ellos dijeron, esto es más que una derrota electoral. Y a mí me parece que eso es completamente cierto. O sea, esto es una derrota política que puede marcar una época para una generación, digamos. Y yo diría así, con todas sus letras, esto es una debacle de la izquierda frente amplista, y en particular de esa generación que se formó primero probablemente en la revuelta de los pingüinos del 2006, que hay aquí una continuidad de cohorte, con los que luego fueron los líderes estudiantiles del 2011, 5 años después, digamos, ¿no? Porque claro, los que eran los líderes secundarios del 2006, esa generación, quiero decir, coincide con aquella que eran los líderes estudiantiles universitarios del 2011 y que son la generación que ahora nos gobierna. Y me parece que esa generación que había cosechado solo triunfos, se pega ahora un costalazo gigantesco por varias razones. Y es que el rechazo no es solo un rechazo al borrador de la constituyente, que desde luego lo es, y tampoco es solo un rechazo al trabajo del gobierno, que es una cosa que se suele decir, o sea que en Chile todas las elecciones son de algún modo plebiscitos al gobierno en curso, ¿no? Y eso es verdad, o sea, siempre influye cómo está evaluado el gobierno en curso para el efecto de cualquier elección que ocurra. Y este era el caso, y se sabía, y había hay unos análisis de correlación entre la aprobación del gobierno y la opción apruebo-rechazo que eran altísimos, o sea, la correlación entre ambas cosas, quienes desaprobaban el gobierno tendían a rechazar, y por lo tanto uno podría decir que en esta tremenda derrota electoral del apruebo hay también una tremenda derrota electoral del trabajo del gobierno, pero, y aquí hay algo que quiero enfatizar, hay también acá un enorme fracaso del proyecto político del gobierno, del proyecto político del Frente Amplio, y esto es una cosa un poco distinta a decir el trabajo del gobierno, y la razón es la siguiente. Cuando elaboraron este borrador constitucional, y esto es una cuestión que se les criticó muchísimo, hicieron de la Constitución un programa de gobierno. Y esto lo que uno podría decir es un error en múltiples aspectos, pero una de las cosas que están en juego acá es que mucho de lo que es el proyecto político de esta generación estaba plasmado en el borrador constitucional y fue rechazado enérgicamente por la población chilena, por la ciudadanía. Y eso no puede ser trivial, o sea, en el fondo es una generación que había hecho de esta, como de esta secuencia, que como digo, para mí empieza el 2006, o al menos sin duda empieza el 2011. Eh, Había una larga trayectoria que de algún modo tenía acá un punto fundamental, porque el triunfo que ellos tenían que cosechar el día de ayer, porque era además extremadamente fácil cosecharlo, porque ganar un plebiscito digamos, de confirmación de una constitución, después de que el plebiscito entraba y había sacado 80% de los votos, era algo, dicho así, extremadamente fácil. O mejor aún, era muy difícil perderlo. Se las arreglaron para perderlo y se las arreglaron, por lo tanto, para poner su proyecto político en las urnas y verlo rechazado por 2 de cada 3 chilenos. Y esa cuestión es muy fuerte, muy fuerte. Y en cierto modo, como escribió Del Pino en Clarín, no sé si lo pudieron leer en una columna que circuló bastante, que se llamaba como "A la izquierda se le olvidó que Chile es un país moderado". Efectivamente, pues es como que a este mundo se le olvidó que Chile no es un país de ultraizquierda. Y creo que aquí se pueden sacar dos lecciones y que tienen que ver con la mala lectura de los datos, la mala lectura de los resultados electorales. Esto lo hablamos alguna vez, pero quiero repetirlo. Hubo gente que tras el plebiscito de entrada, Stingo es el mejor ejemplo de esta mala interpretación de los resultados electorales, hay gente que creyó que ese 80% de la población que estaba votando por cambiar la constitución vigente era de izquierda o incluso de izquierda dura, ¿no? Y por supuesto eso es una interpretación muy torpe del resultado electoral, porque no hace falta ser de izquierda para querer cambiar la constitución.
Y digo esto porque también está el riesgo ahora de que alguien interprete, como torpemente hicieron antes y después muchas personas, que alguien interprete el resultado de la elección de ayer como si ahora el 62% de la población chilena fuera de derecha, que obviamente no lo es, y obviamente no hace falta ser de derecha para querer rechazar el borrador que la constituyente le ofrecía al país. Entonces, para mí esto es una debacle por mala interpretación, por falta de timing, o sea, por falta como de comprensión de las cuestiones, y digo timing en el sentido de que este era el momento de esta generación, este era como su momento para cosechar un trabajo que tenía eh, más de una década de desarrollo continuo, y lo tiraron a la basura. Fue una farra, para mí esto es una farra de una generación política que digamos cometió muchos por ejemplo, fueron extremadamente prepotentes. Hay un sentido en que fueron mediocres al momento de elaborar el documento, o sea, hay un problema para mí aquí de calidad, que es una cosa así que es tristísima, pero que obviamente se ve en la desprolijidad en los procesos, en los disfraces, en todas estas cuestiones que ya se han discutido hasta el hartazgo y no vale la pena volver sobre cada uno de ellos, pero digamos, creo que es importante constatar que la Constitución tuvo un problema de mediocridad, de poca fineza en el trabajo, digamos, de trabajo no rigurosamente hecho. Y además de estos dos problemas, que son la prepotencia y el trabajo no bien hecho, el que a mí me parece más importante es una desatención desdeñosa que tuvo este mundo eh, a demasiada gente, y que siguen teniendo, después de derrotados en el día de ayer, siguen teniendo el día de hoy, cuando se burlan de Petorca, cuando se burlan de Quintero, cuando se burlan de toda aquella, digamos, de todas aquellas comunas de nivel socioeconómico medios o bajos, que rechazaron de manera amplia, y que estas élites de izquierda dura, digamos, estas élites octubristas, encuentran que son unos estúpidos que no entendieron que esta constitución les servía porque consagraba sus derechos, con un paternalismo que es absolutamente patético para mí también, o sea, perdón por abusar de este adjetivo, pero es que me parece insólito que además un grupo cuya identidad en teoría es progresista se permita estos niveles de paternalismo y de desdén hacia aquellos ciudadanos que no comparten sus ideas políticas. O sea, es una cosa que a mí me parece insólita, y que vuelvan, tal como en su momento hicieron los demócratas en Estados Unidos, que explicaron la elección de Trump simplemente por la mala educación, digamos, y por la incomprensión del mundo, de los rednecks, digamos. Nosotros tenemos en nuestras élites ñuñoínas, como decía Zafirio, el mismo problema que es que ahora ven en la derrota que los mapuches no entendieron el texto, como dijo hoy día el director de la CONADI, o que a la gente de Petorca le gusta el agua con arsénico, digamos, o perdón, de Quintero, y que a la gente de Petorca le gusta hacer sus necesidades orgánicas en bolsas y todas esas cosas con las que nos ha regalado Twitter, ¿no es cierto? Que es esa red social tan amigable y tan pacífica el día de hoy. En fin, con eso cierro este segundo punto. Y quiero ir a un tercer punto lo más rápidamente posible, que es cómo interpretar este voto de rechazo, que es una cuestión diferente. Digamos, acá me voy a colgar de una frase de la Pamela Giles que me parece interesante. Pamela Giles es un personaje que, como yo he dicho varias veces, me parece siniestro de nuestra política, pero me parece una mujer bastante inteligente y que de vez en cuando se pega unos cuchillazos muy agudos a sus aparentes compañeros de armas, y dice: el rechazo no es la derecha, es el pueblo abandonado, dice ella. Eh, lo que me recuerda además una cosa que le preguntó la Mónica Rincón anoche a la presidente del Partido Regionalista Verde Social, cuando la señora, digamos, la presidenta del Partido Regionalista Verde Social, cuyo nombre ahora no recuerdo, se refirió al triunfo de la derecha, y la Mónica Rincón le dice: pero ¿no será que creer que el rechazo era la derecha fue uno de los motivos que los llevaron a perder la elección? Y a mí eso me parece absolutamente obvio, digamos. Me parece absolutamente obvio que uno de los problemas que tuvo todo este mundo fue creer que el rechazo era una cuestión, era identificable con la derecha.
Porque claro, si es que eso era así, o sea, obviamente la derecha votó por el rechazo y me parece que la derecha va a salir fortalecida esta cuestión, eh, pero claramente el rechazo tuvo una transversalidad que la apruebo nunca logró generar. eh, y claro, este 65% de gente que votó por el rechazo habrá que estudiarlo, habrá que ver exactamente quiénes son, pero lo que me parece obvio es que si la derecha históricamente ha tenido entre un tercio y un 40 y poco por ciento del electorado de Chile, así de manera consistente, no es que de repente tengamos 2/3 del país de derecha, es que las personas que son más o menos de centro o localizables en el centro claramente rechazaron el texto, lo que explica, digamos, ese volumen poblacional, pero, y aquí hay un ojo que poner para el futuro, los votos se insertan en una trayectoria vital de las personas. Y las personas, digamos así, no olvidan qué es lo que votaron. Votar una cosa es algo que genera un cierto efecto en los votos siguientes. Hay de repente charcos que atravesar, hay barreras emocionales que superar, hay en el fondo puertas mentales que abrir y que traspasar. Y para mí, de nuevo, es una gran farra de la izquierda haber construido una elección tan importante en la que pusieron a todo el centro político o a todas las fuerzas moderadas, digamos, del panorama electoral chileno a votar en contra de ello. Porque eso es algo que la gente no va a olvidar inmediatamente, digamos, ¿no? Y es algo que predispone de cierto modo. No quiero con esto decir que ese 65%, 62%, perdón, de personas que votaron rechazo vayan a ser ahora electores de derecha, no estoy diciendo eso para nada, pero lo que sí quiero decir es que no es trivial para la izquierda haberse farreado de esta manera una elección tan importante, y que en este sentido estos me parecen como los datos fundamentales, que más que una victoria de la derecha, que yo no creo que lo sea, a pesar de que va a salir fortalecida sin duda, esto me parece una guerra de autogoles en que quien hizo más autogoles fue el octubrismo con sus señores constituyentes, con su gobierno desorientado y con su documento constitucional mal hecho. Eso. Oye, muchas gracias a ambos por tan profundo análisis como se destaca este programa, a diferencia de otros programas políticos. No solamente se analiza la contingencia, sino que también salen espontáneamente. Aquí tuvimos 2 clases de voto obligatorio, tanto desde la academia como desde la experiencia de Eduardo Zafirio, defendiéndolo ahí con otros poquitos compañeros de Congreso. Así que les agradezco profundamente ese gran análisis, y sin PowerPoint, más encima. Eh, y así que bueno, y ahora como segunda ronda, ya para finalizar, ¿qué se viene ahora? Ahora, obviamente, esto lo vamos a seguir analizando el qué se viene ahora, pero sí desde lo inmediato, desde el olfato, porque no es lo mismo que el rechazo haya ganado con un 62, 61% que lo haya hecho con un 51, 52. Entonces eso también modifica eventualmente los escenarios futuros. Así que, don Eduardo Zafirio, ¿qué nos puede comentar sobre el futuro? Bueno, yo dejé un punto afuera para tocarlo ahora, digamos, que es un punto que está en el intermedio, pero que para mí me parece entre lo que pasó ayer y lo que viene para adelante. Pero que a mí me parece que es un punto clave. Está como insinuado, pero yo lo quiero desarrollar un poquito. Yo conozco un solo caso, pueden haber más, pero yo conozco un solo caso de un plebiscito o referéndum para votar sobre un texto constitucional que fue rechazado. Pero fue un texto construido en dictadura y a la cual se opusieron todas las fuerzas políticas democráticas de una gran democracia como es la uruguaya, el año 80. Y los militares fueron derrotados políticamente, perdieron el plebiscito, tal como le ocurrió después a Pinochet, pero eso no era un texto, sino que era
la continuidad del dictador en el caso chileno. Y a raíz de eso, el autoritarismo uruguayo simplemente se desplomó. Tuvieron que abrirse a negociar los acuerdos del Club Náutico, digamos, en Montevideo, y eso dio paso a la democratización de Uruguay. Conozco otro caso en que la elección fue estrecha, que fue la Constitución italiana de 1848. Pero ahí la explicación es bastante clara. Ellos estaban votando si mantenían la monarquía o iban a la república. Entonces ganó la Constitución republicana por 53% contra 47%. O sea, este tipo de plebiscitos son plebiscitos normalmente ratificatorios. Y ratificatorios con enormes votos. Perdón, Eduardo, y ahí estaba, el sur era pro-monárquico y el norte ¿no? Claro, estaba ese clivaje también geográfico. Entonces, estos plebiscitos se hacen para aprobar. Y probablemente eso fue lo que terminó matando al octubrismo, digamos, y también a los actuales, aparte de los actuales gobernantes. Porque la experiencia comparada les decía que no sé si el 100, pero el 90 y tantos % de este tipo de plebiscitos terminan con la ratificación. Entonces, esta era una carrera corrida. Y además, Lecha B, y que creo que fue un factor también muy importante en lo que pasó ayer, ellos llevaban 12 años sistemáticamente demoliendo, de mala fe además, y con un objetivo simplemente de poder, lo que había sido la obra de la concertación. Y habían sido sumamente exitosos. Y yo diría exitosos más allá de los resultados electorales, porque infamaron a mucha gente. Yo puse el ejemplo de Sergio Vitara aquí, que al final siempre terminó haciéndole seguidismo y arrodillado. Y eso pasó hasta hace 8 meses atrás. Piensen ustedes el cheque en blanco que le dio el centro izquierda a estos señores que hoy día gobiernan. Ni siquiera le pidieron que cambiaran un programa que debieran saber que no era viable. Miren la cantidad de economistas connotadísimos de centro izquierda, gente admirable por tantos conceptos, que terminó una vez más poniéndole la firma. El expresidente Lago inmediatamente salió a decir que votaba por Boris. Entonces estaba todo dado. Una vez más los vamos a poner de rodillas, salvo una pequeña minoría de gente, muchos de los cuales ya incluso nos habíamos ido de nuestros respectivos partidos, porque no estábamos dispuestos, nunca estuvimos dispuestos, digamos, a hacerle seguidismo. Sabemos lo que hay detrás desde el punto de vista ideológico, sabemos lo que viene desde el punto de vista del proyecto, los tenemos pesados desde el punto de vista de lo que valen, no solamente muchos de ellos políticamente, sino que como personas, valen poco, para decirlo claro. Entonces nunca estuvimos disponibles a ponerle ninguna mosca. Ni siquiera negociar con ellos, digamos, porque hay un problema de credibilidad. Entonces, este era el remate final para conseguir el seguidismo en la centroizquierda. Y resulta que, a pesar de que habían habido indicios de que había gente que no estaba conforme, por lo menos con hacerle seguidismo al PC, piensen en la candidatura de Carolina Goich, digamos, hace, no sé, 8 años atrás, fue eso, digamos, rebelarse frente a que te pongan a Guillermo de candidato, y que el Partido Socialista apuñale de una manera vergonzosa a Ricardo Lagos. Entonces, mucha gente ahí dijo, no, esto no da para más, digamos, simplemente hubo 2 candidaturas, pero eso fracasó, por razones que no es el caso. Pero hay una cierta señal por parte de un grupo demócrata cristiano, a lo menos. Pero ahora la cosa cambió. No fue solo amarillo, no fue solamente Matías Walker y la Jimena Rincón, Oscar Landarrech, Javiera Parada, digamos, Andrés Velasco, Sol Serrano, por nombrar algunos. O sea, hubo una respuesta mucho más orgánica, ya incluso contra las carcasas partidistas, de mucha gente que dijo hasta aquí nomás llegamos, un poco al borde del abismo, pero bueno, se reaccionó finalmente, como yo hubiese esperado que se hubiese reaccionado hace 12 años atrás,
frente a esta obra de demolición de la Concertación y a este trato indignante que le dieron a tanto militante que ha terminado sumándose. Y en esta vuelta, claro, tuvieron a los Eizaguirre, tuvieron a los Vidal, pero no tuvieron a Lagos. O sea, Lagos acaba de leer unas declaraciones que acaba de hacer Lagos. No las había visto antes del juicio y que lo corroboró Eduardo Galá. Bueno, Lagos ha dicho directamente que es obvio que hoy día, ahora, que Boric es el gran derrotado. O sea, contrasten ese Lagos de hoy, que no lo hace por oportunismo, además, porque Lagos fue muy clave también en legitimar el paso de mucha gente de centroizquierda al rechazo y probablemente muchos más también al nulo, que hay una cifra interesante de mirar, son 1,5 puntos, ojo con eso, digamos, en los nulos, y también hay algo de blanco. Y con el Lagos de hace 8 meses atrás, digamos, que inmediatamente le da el apoyo, digamos, en segunda vuelta sin pedir nada, digamos, y pese al maltrato recibido, digamos, a Boric. Entonces, eso lo que muestra es la independización definitiva del centroizquierda, cualitativamente más potente, de cualquier tipo de seguidismo a estos señores. Y las carcasas burocráticas que hoy día están negociando tomarse el poder, digamos, en los ministerios, que paradójicamente ya no quieren hacer seguidismo, quieren invertir el seguidismo, quieren que ellos sean seguidos por los Frente Amplios y por los comunistas. Yo no sé qué van a hacer los comunistas. En una de esas se bancan el tema, pero yo les digo, les aseguro hoy día, sin saber lo que van a nombrar mañana, que el Frente Amplio se va a sumar al seguidismo, digamos, del centrismo de un eventual nuevo gabinete. Porque lo más probable es que Boris, que como dice Peña es camaleónico, ¿no? Una cierta interpretación del personaje, termine dándole mucho más poder, digamos, a los partidos de la exconcertación que forman parte de su gobierno. Entonces, esto que culminó de la peor manera, no solamente no hubo seguidismo, y el centroizquierda del rechazo fue clave en transversalizar esto y aportar a la derrota, porque, seamos claros, la derecha sola perdía. O sea, cada vez que salían, se sobreexponían los rostros de la derecha, incluso de la derecha más moderada, digamos, que tiene menos antipatía, no solo de los sectores, no estoy hablando de la carrera, digamos, que no dejó estupidez por hacer, eso se notaba, dificultaba las cosas para el rechazo, era evidente, y por eso esta inteligente campaña de ir muy desde atrás, digamos, con gran disciplina, muchos de ellos, como el expresidente Piñera, por ejemplo. Que es un caso emblemático de autocontención, digamos, para ayudar al rechazo. Entonces, no solamente aquí no hubo seguidismo al borde del abismo, afortunadamente, sino que se les confrontó. Y todos sus cuentos de que esta es la constitución de Pinochet, cuando ya no queda nada de esa constitución, y queda menos después de los 4/7, que cambió entero el capítulo de reforma vía la moción de Rincón, Walker, Araya y Flores, y el hecho de seguir demonologizando a la derecha, de decir ya no se puede votar como la derecha. O sea, miren la locura en un referéndum sobre un texto. Era pecado votar como la derecha. O sea, hacían teología del asunto, o metafísica, ¿no? En la derecha está la nada y en la no derecha está el ser. Yo no sé, yo nunca he sido partidario de la derecha, nunca he votado por la derecha, estoy muy lejos de la derecha, pero a lo mejor la derecha se salva entera y yo me condeno en los infiernos, entonces no hago teología y tengo los suficientes conocimientos de filosofía para saber que mis opciones no son el ser, el 100% del ser, y la derecha el 100% de la nada. Yo hago política, digamos, y por eso he sido adversario a la derecha. No hago teología ni metafísica, pero me importa un comino votar un texto mal como vote la derecha. No es tema, como en otras ocasiones he votado igual que los comunistas, estando en absoluto desacuerdo. Pero para mucha gente ese chantaje funcionó, pero lo interesante es que para muchos no funcionó en esta ocasión. Y no quiero hacer referencia a la enorme cantidad de militantes del Partido de la Concertación, algunos de ellos incluso con cargos de gobierno,
que en el secreto de la urna votaron rechazo. Entonces ahí hay un primer dato clave. Se acabó el seguidismo del centro izquierda, incluyendo las carcasas burocráticas, digamos, de esos partidos, que en esta vuelta se quedaron solos. Yo estoy seguro que entre los partidos socialistas, si uno se pone a preguntarle de verdad a los senadores y a los diputados qué hicieron ayer, se puede llevar enormes sorpresas. Y lo mismo en el caso del PPD. En el caso de los demócratas cristianos es evidente, o sea, piensen ustedes que nada menos que el expresidente Frei habló fuerte y claro de cuál era su posición, y la cantidad de expresidentes de partido, la ADC, digamos, emblemáticos y otros personeros que no tuvieron ese cargo, pero piensen en Belisario Velasco, simplemente. Es obvio que no se necesita conocer mucho al electorado del militante de la ADC para saber lo que pasó ayer, digamos, en el rechazo. Y en el caso de los socialistas y de los PPD, yo les aseguro que ahí, si pudiéramos haber estado en las urnas, viendo cómo votaban, nos llevaríamos una tremenda sorpresa. Además de militantes socialistas como Oscar Landarrech, que no fue el único que dijeron públicamente que votaban rechazo. Conozco mucha gente joven de la juventud socialista que votaron rechazo. Me consta. Entonces ahí hay un primer efecto. El segundo efecto es que ¿qué va a pasar? Yo diría que parece haber bastante acuerdo en materia de que se necesita una nueva constitución. Y por lo tanto, yo creo que va a haber un acuerdo político. No sé de qué amplitud, no sé qué van a hacer los republicanos, no sé qué van a hacer los comunistas, pero creo que de la derecha UDI hacia el grueso del Frente Amplio es bastante obvio que va a haber ese acuerdo político. Personalmente, quiero decirlo, ahora tengo severas dudas de que no sea bueno consultar al electorado sobre qué hacer, ¿no? Y esas dudas se me han fortalecido después de ver los 13 millones de votantes. Creo que puede ser complicado entrar directo a una nueva convención. Lo planteo como una interrogante, ¿no? Por lo menos me tomaría una semanita y no me apuraría, digamos, evaluaría eso. Porque no hay que hacer cosa que sigamos profundizando en la crisis de representación, porque es lo que ha estado detrás, es la mitad de nuestros problemas. La otra es la crisis de integración social, cuando se ralentizó el crecimiento económico, y por lo tanto se acabó la legitimación vía consumo, por rendimiento. Entonces planteo eso, ¿no? Pero lo que sí estoy convencido, y estoy convencido justamente porque creo que esta es una crisis de representación e integración, digamos, no lo puedo desarrollar en un seminario universitario porque me dio COVID, digamos. Pero en una de esas, Wilson me hace un programa especial y puedo poner mi minuta, en algún minuto, digamos, que la vida se lo permita, ¿no? En los próximos 10 años. Bueno, pero fuera de broma, yo creo que aquí hay que tratar de buscar acuerdos para enfrentar la agenda de la cotidianidad. O sea, yo creo que aquí hay que legitimar a la política enfrentando los problemas de la agenda de la inmensa mayoría de este país, de esos 13 millones de votantes, que es la inflación, la crisis de la inversión, los problemas que se nos vienen con el empleo, con la recesión, el problema de la delincuencia, el problema del consenso mínimo para controlar la violencia política en todas partes, incluyendo la Araucanía, y empezar a hablar en serio de los problemas de calidad de la atención de salud y de la calidad de la educación. Y termino pasando un recado a todos aquellos que no son nacidos y criados en la Araucanía, como en mi caso. Si algo me llenó el corazón de alegría ayer fuera el triunfo del rechazo, fue ver las votaciones en Araucanía, en Biobío y en el resto para el sur. Creo que si aquí hay una deuda histórica con los mapuches y con los huilliches, esa deuda ayer se duplicó o triplicó. Porque pese a todo, y cuando digo todo, despojos, discriminación, racismo, violencia, más que centenario, los mapuches y los huilliches nos dijeron ayer de manera inmensamente mayoritaria. Miren las votaciones en Tirúa, en Galvarino, en Puerto Saavedra, ¿no? en todas partes, ¿no? Que a pesar de todo, ellos quieren ser parte de un proyecto común
en una sola nación, multicultural, republicana y democrática, donde sean considerados como libres y como iguales, pero en una sola nación. Entonces, yo quisiera que el resto de la sociedad chilena, sobre todo los del rechazo, miren ese ejemplo maravilloso que una vez más viene de los débiles. Los que somos cristianos sabemos que detrás de eso hay una cuestión, hay un misterio profundo. La lección de generosidad, de solidaridad, de apertura frente a la manzana envenenada de la plurinacionalidad. Miren la respuesta del pueblo mapuche y huilliche. Y no solo del mapuche, digamos, de mis tierras, o el huilliche del sur, la respuesta en Cerro Navia, la respuesta en Loprado, en las comunas urbanas donde hay más mapuche o mestizo, digamos, mapuche, en este país que finalmente es mestizo. Nos dijeron, a pesar de todo, del maltrato, del despojo, el abuso, la violencia, la discriminación y el racismo, yo quiero compartir un destino común con ustedes, un mismo lugar bajo el sol. Y eso creo que pone una coerción, una vis, una fuerza moral para enfrentar de verdad este tema, más allá incluso del reconocimiento a la multiculturalidad o a la interculturalidad en la futura Carta Constitucional, que es lo mínimo en términos de las políticas públicas. El sur, mapuche y huilliche, necesita un plan Marshall del resto de Chile. Y una vez más demostró que lo tiene sumamente ganado. Oye, muchas gracias, Eduardo Zafirio, por esas palabras finales. Yo quisiera comentar dos cosas. También me hago cargo de mi pequeña patria natal, de Antofagasta y del Norte Grande, donde también ganó el rechazo fuertemente y que también están pasando por momentos bien complicados allá, que están bien tirados ahí a no de Dios. Y respecto a lo que comentaste también de los mapuches, los huilliche, muy cierto, y también el abandono político que le ha hecho la derecha por años. O sea, yo creo que ni saben que los mapuches y los huilliches votan por ellos. Es una cuestión que a mí ya, me imagino que los candidatos de allá sí, digamos, pero es una cuestión inaceptable. O sea, esto ya lo he dicho en varios programas, pero no apoyaron a ningún candidato de sus colores, digamos, para la convención constituyente. O sea, es una vergüenza que de los 14 cupos, o 15 cupos que eran, no sé, todos hayan sido de extrema izquierda. O sea, es ridículo. Mira, Vicente, yo fui diputado 2 periodos por la democracia cristiana por Temuco, Padre Las Casas. Imagínate lo que puede ser la población mapuche o mestizo mapuche, digamos, de esos dos lugares. Y básicamente concentrado, muchos de ellos en el campo. Yo sacaba 70 puntos en Temuco rural, que no se notaba porque era un porcentaje muy bajo dentro de una comuna fundamentalmente urbana. Y en Padre Las Casas, la segunda vez, le gané estrechamente a Germán Becker. Había perdido estrechamente con él en Padre Las Casas la primera vez, donde la derecha tenía el municipio. Aunque la alcaldesa no le ayudaba mucho a Germán, para ser sincero, digamos, pese a ser del mismo partido. Y la segunda vez le gané a Germán en Padre Las Casas y le gané por el voto campesino. Entonces las votaciones mías eran votaciones donde el promedio mío, 33, 34 puntos, digamos, estaban por abajo del voto campesino, de campesinos en una parte muy importante mapuche o mestizos con mucha sangre mapuche en las dos comunas. Entonces no era solo la derecha, votaron mucho también por la concertación. Porque son moderados políticamente, además de que tienen cosas que a mí me encantan, ¿no? Su sentido de la comunidad, de la familia, su religiosidad, son valores que yo, desde el punto de vista de mi aproximación doctrinaria, digamos, a la política,
lo siento muy cercano. Entonces, todo este mito del indigenismo radical que se ha construido aquí, yo no sé si ahora los ultras van a seguir ondeando banderas mapuches, digamos, en Plaza Italia, que es donde yo he visto más banderas mapuches en mi vida, a pesar de ser de Temuco, digamos, ¿ah? Pero esto fue otro cuento urbano, digamos, de una burguesía con tedio, ¿ah? Y que quiere copiar de mala manera, como siempre, cuestiones que salgan de los institutos culturales de una universidad gringa, digamos, y hacen la versión, la vulgata rasca de eso. Gracias, Eduardo. Y para finalizar, Eduardo Galás, ¿qué nos depara el futuro? Oye, antes de lo de que me depare el futuro, déjame un minuto para comentar esto último que estaban tocando, que a mí me parece un tema gigante que se está destapando esta última década, aunque obviamente es un problema latente que tiene siglos en Chile, pero a mí me gustaría hacer una reflexión súper breve sobre una cuestión, y es que para mí, esto en el fondo, esto que Eduardo acaba de llamar como el mito del indigenismo radical, ¿cachai? Hay aquí digamos, en todo el país probablemente tenemos un problema, esta crisis de representación o esta fisura entre el sistema político, digamos, y la sociedad, y el resto de la sociedad. Hay una brecha que es grave. Pero si en alguna parte se ha hecho patente la existencia de esa brecha, es entre los representantes indígenas y el pueblo indígena. Y acá hay una cosa que a mí me parece que es gravísima y yo tengo la esperanza de que con lo que pasó ayer se morigere el riesgo en el que nos estábamos metiendo, y es el terrible peligro en que este proceso constituyente puso a la población indígena de provocar, inducir desde la polarización y el radicalismo un sentimiento antiindígena que sería inaudito en Chile. Porque es verdad que en Chile ha habido discriminación y ha habido despojo y abuso contra la población indígena en distintos periodos de nuestra historia, eso es verdad, yo no estoy negando eso. Pero el chileno promedio con el que uno conversa, digamos, en una reunión social, no tiene nada contra los mapuches, no tiene ninguna aversión anti-mapuche. Y yo creo que todo este proceso, con la caricaturización, o si uno no quiere, al menos la caracterización que hicieron del indígena como una especie de guerrillero rural que está esperando la primera oportunidad para capturar los territorios, y si no se los entregamos, incendiar nuestras casas, ha producido o está produciendo todavía hoy, digamos, un riesgo tremendo de desatar un sentimiento antiindígena digamos, podría provocar un problema de odio racial en Chile que yo no he conocido, digamos, y que creo que no existe todavía. Y a mí me parece que el hecho de que en estos verdaderos enclaves indígenas, como son, en fin, los que ha mencionado Eduardo, ¿no es cierto?, Tirúa, Galvarino, Alto Biobío, qué sé yo, el rechazo haya ganado con un 75% de los votos y haya mostrado a esa población, insisto, son enclaves indígenas, son ciudades o comunas donde el 85% de la población es mapuche, es población indígena, y dijeron claramente esas personas que estos temas que la Convención Constitucional ha levantado no son los suyos, digamos, no los interpretan, no están en esa disposición, no es esa la actitud que quieren asumir frente a Chile. En fin, Eduardo lo dijo de manera mucho más bonita y además de precisa, no voy a ahondar ahí, pero a mí eso me parece un tema pero tremendo, ¿cierto? Y que pone para mí en entredicho toda esta cuestión de los escaños reservados, al menos en la manera en que se ha desarrollado, porque al final terminaron poniendo como representantes de los pueblos indígenas a unas personas completamente como desarraigadas de la población y probablemente sumergidas en grupos muy específicos, así en grupos pequeños, en una especie como de burbujas de ¿cómo llamarlo?, digamos, activismo indigenista que no es representativo de la población indígena, al menos como ciudadanos dispuestos a votar. Bueno, ahora sí me voy con el tema que viene, digamos, que obviamente es imposible de predecir y no voy a pretender acá hacer mucho mucho arte de adivinación, pero sí me parece importante tomar un par de apuntes. El primero es que
continuando con algo que había dicho sobre cómo interpretar los resultados de la elección, creo que es muy importante saber que el resultado de este plebiscito no anula, sino complementa el resultado del plebiscito de entrada. Y esto a mí me parece como súper importante. O sea, aquí no es que el país sea esquizofrénico y que el 80% del país hace un año y medio quería una nueva constitución y ahora el 65% y ahora es solo el 35% el que lo quiere y el otro y el resto no lo quiere. En fin, acá no es que haya habido como un cambio de parecer, probablemente hay algunas personas que sí se pueden haber arrepentido de haber votado a prueba pero no es ese, digamos, el fenómeno agregado. O sea, y lo digo esto porque yo he escuchado gente ya, sobre todo, digamos, procedente de la derecha, que creen que el resultado del plebiscito es una muestra de que el país no quiere más fiesta, digamos, y aquí nos quedamos con la constitución que tenemos y todos contentos. Y a mí esa interpretación me parece, además de interesada, me parece torpe, me parece peligrosa en sus consecuencias y me parece que es que arriesga con acumular, digamos, resentimiento por un tiempo y comernos una nueva crisis política en un tiempo más. Entonces, yo creo que lo que se viene pone al sistema político, con todos los problemas de vinculación con el medio que tiene, lo ponen en la situación de satisfacer las dos señales potentísimas que ha recibido en el plebiscito de entrada y en el de salida. Señales que uno podría grosamente interpretar como: queremos superar, al menos de una manera significativa, la constitución vigente, que no nos satisface, no nos interpreta o digamos, no nos deja tranquilos, pero eso no significa que queramos abrazar cualquier locura que se nos sugiera. Como, como dice hay una frase muy divertida que se dice de un profesor marxista que tuvo la oportunidad de estudiar o con Althusser o con Arón, me parece que era la alternativa que tenía, en fin, no recuerdo cuál era el otro profesor, si no me equivoco, es uno de los del grupo Septiembre, y que alguien dice que, digamos, finalmente, siendo un marxista ortodoxo, decide no estudiar con Althusser, que al fondo está bastante chiflado, y estudiar con Arón, y dice, ¿por qué este profesor, que puede haber sido Jerry Cohen o alguien de ese estilo, sería marxista pero no comía vidrio? Esa frase siempre me ha parecido extraordinaria, y en el fondo yo diría eso, o sea, nuestro país quiere una nueva constitución pero no come vidrio, ¿no? Y el hecho de querer una nueva constitución no significa estar dispuesto a suscribir cualquier barbaridad que se le ofrezca. Y en ese sentido, a mí me parece que el desafío que tenemos ahora es, digamos así, integrar la discusión que condujo al plebiscito de entrada y que para mí es la discusión que se inicia el 2011, ¿no? La discusión sobre el modelo. Eh, ¿Qué hacer, digamos, con nuestro modelo de desarrollo, con sus puntos ciegos, con la sobrecarga que pone sobre el bolsillo de los privados para tener acceso a la educación superior? ¿Qué hacer con los problemas no resueltos en materia de pensiones? ¿Qué hacer con los problemas no resueltos en un montón de ámbitos, digamos, de la vida social que reclaman atención? Pero, digamos, sin confundir una legítima discusión sobre el modelo de desarrollo con un proyecto de reconstruir el país desde cero eh, a través de la sangre y el fuego, digamos, ¿no? Eh, y por eso es que para mí, personalmente, la discusión de estos últimos 3 años no ha sido una discusión sobre el modelo fundamentalmente, o el tema central no ha sido eso, sino que ha sido el civismo, ha sido la violencia en el fondo, ha sido la democracia. Eh, cómo lograr hacer cosas en conjunto, cómo lograr sentarnos todos a una misma mesa, cómo lograr tomar nuestras decisiones a través de la deliberación racional y no a través de la violencia. Creo que estas dos cosas son las que hay que integrar, digamos, ¿no? Y los partidos políticos tienen el desafío de hacerlo. Probablemente hay algunos que van a estar en buena actitud y otros en mala. Yo vi en buena actitud a Macaya, por ejemplo. Eh, Me parece evidente que la actitud del Partido Comunista ha sido nefasta, al menos lo fue la de Tellier hasta anteayer, ¿no es cierto? Como llamando como a, o sea, si es que la elección era apretada, tenía la intención de controlar la válvula de escape de esa presión a través de la violencia callejera una vez más, digamos. O sea, la actitud de Tellier en ese sentido me parecía siniestra. Eh, y también me pareció mala, aunque no tan como temible como la de Tellier, me pareció mala la actitud de hecho del Partido Republicano, incluso en el discurso de
José Antonio Kast me parece extremadamente confrontacional, intentando como golpear en exceso a Boric, como pegarle por todos lados. Me pareció que en el fondo no están tomando la temperatura los grupos más polares de la política chilena de qué es lo que ha pasado, qué es lo que estuvo a punto de pasar y cuál es el tipo de sacrificios que demanda ponerse de acuerdo con el que piensa distinto en una sociedad en que tenemos diferencias ideológicas muy marcadas todavía e incluso diferencias de interpretación histórica, así como de qué es lo que ha pasado, qué valoración hay que tener. Entonces, a mí me parece que las grandes interrogantes, al menos para mí, son qué es lo que va a hacer Chile Vamos, sobre todo qué es lo que va a hacer Chile Vamos, qué es lo que van a hacer los partidos de la concertación y qué es lo que van a hacer los amarillos. Y qué capacidad va a tener cada uno de estos actores de congeniar con los otros para construir, para sentar las bases de lo que yo me imagino que sería una ruta constitucional futura. En esto suscribo bastante lo que dice Eduardo sobre tal vez la pertinencia de preguntar a la ciudadanía antes de largar un nuevo proceso constitucional que podría terminar igual que este y podría significar un nuevo gastadero de plata importante, porque no hay que olvidar, digamos, que esto todo ocurre en un contexto de crisis económica y aunque obviamente la plata no es lo principal en esta clase de cuestiones y si es que hay que gastarse plata en darle legitimidad política a la democracia, por supuesto que hay que hacerlo, pero tampoco es trivial andarse echando miles de millones de dólares o lo que sea que cueste hacer un segundo proceso constitucional con sus respectivos plebiscitos, cuando eventualmente la ciudadanía puede estar proclive, al menos algunas encuestas lo sugieren, a que esto lo resuelva o al menos tenga un papel preponderante una comisión de expertos, por ejemplo. Entonces ahí Sí, habría como que tomar la temperatura del país con respecto a cómo continuar la trayectoria constitucional. sí, y ahí para agregar un dato y también relacionándolo con el capítulo anterior, vi pasar unas fotos donde salían en un matinal analizando cuánto cuesta una nueva constitución. Eh, ojo, entonces, ojo también con la temperatura que se va a ir generando con respecto a eso. Así que, pero es el típico populismo de derecha, ¿eh? Ese argumento. Así como hay un populismo ¿sí? izquierda y un populismo derecha. Mira, yo lo que quise decir, y Eduardo va en la misma línea, es que lo que tenemos claro es que el país quiere una nueva y buena constitución. Entonces, a lo menos yo lo que pido es que nos tomemos algunas semanitas con calma para ver cómo se llega a eso. Puede ser una convención nueva, si es que así lo decide la ciudadanía, pero a lo mejor con incorporación de expertos, digamos, con ciertas normas claras de escucha de verdad, digamos, y de diálogo con actores sociales, que no se pueden seleccionar vía el sorteo, como se hizo en esta convención. Entonces, ese es todo el punto. Yo diría, esto no es para resolverlo en una semana, la manera en que se procede. Sabemos cuál es el mandato grande, grueso, una nueva y buena constitución, pero veamos cuáles son las formas más concretas que pueden ayudar a reducir el riesgo de seguir profundizando la crisis de representación. Y tengo dos pequeños comentarios más, si tú me lo permites, Vicente. Pero por supuesto. Reitero que no basta con el acuerdo político, se requiere un acuerdo de políticas públicas a impulsar desde ya. Esto se debió haber hecho en noviembre del 2019, ¿no? Y no se hizo. Y agrego a la lista de temas dos que no mencioné porque me parecen obvios, dado que está en la agenda del gobierno y es evidente, ya están los proyectos enviados. El tema de la reforma previsional y una reforma tributaria, probablemente gradual, por la situación económica que estamos viviendo, para poder recaudar y financiar sanamente, digamos, los mayores bienes públicos. Y una última reflexión, vean un programa de Crónicas de Wilson anterior donde decíamos que si ganaba el rechazo iba a ser el triunfo de los más moderados, ¿no?, del sistema político chileno, y que iba a ser la derrota de los ultras. Esas reacciones que estamos viendo y que Eduardo nos señalaba y que ojalá cambien, en mi sincero deseo, es la demostración más clara de lo que nos salvamos, también desde este punto de vista, con el rechazo ayer. Habríamos fortalecido a los extremos con el apruebo. Primero, al extremo de izquierda, Apruebo Dignidad y el PC, digamos, más todas estas otras fuerzas más inorgánicas del Frente Amplio,
y el péndulo rápidamente en el cuadro que estamos viviendo de complejidad económica, violencia política, problemas con la violencia delictual, habría terminado fortaleciendo, tal como pasó del 2010 en adelante, al polo más radical de la derecha en desmedro de los más moderados. Le esperaba el mismo destino que tuvo la Concertación hasta ayer, cuando, gracias a Dios, se reaccionó y se les enfrentó de una buena vez, digamos, a los radicales de izquierda. Sí. Yo también quisiera hacer un comentario de cierre, y que tiene que ver con, es un poco paralelo a esto, pero que para mí es importante, y es que, en el fondo, esto es una cuestión que primeramente es un deber de los representantes políticos, lo que voy a decir, pero también atañe a la ciudadanía de a pie, digamos, a las personas que probablemente nos están escuchando ahora y que no ejercen cargos de representación política. Y es que para mí este es un momento en el que, sobre todo los que, digamos así, ganamos la elección, es un momento de mucha generosidad, digamos, es un momento que nos demanda mucha generosidad con el adversario, y tal vez no solo generosidad a tono de sí misma, aunque obviamente la generosidad es una virtud que vale en sí misma, sino que es generosidad también a tono de civismo, o digamos, en razón de civismo. Es que quienes sean conscientes de la magnitud de los riesgos que cayeron o que pesaron sobre la democracia chilena en estos últimos 3 años, porque los niveles de violencia en los que estuvimos envueltos son tales que podrían haber acabado con un gobierno de manera real y haber interrumpido la institucionalidad. A mí me parece que este es un momento, digamos, en el que no cabe darse gustito, y sobre todo para los que ganamos la elección, no cabe querer ponerle la pierna encima al que perdió, digamos, ¿no? Y querer decir, ahora que yo gané y ahora que yo soy el que tiene el bolsón de voto, entonces ahora yo me trato de llevar la pelota para la casa. A mí me parece que la única manera de salir de esta espiral es con un acuerdo grueso, y esto es algo que, digamos, también para mí deberían escuchar tanto los republicanos, digamos, como los frente amplistas ultrones, yo creo que hay un grupo en el Frente Amplio, y tal vez en el Partido Comunista también, pero sobre todo en el Frente Amplio, que es imposible que tenga esta actitud, que están simplemente, digamos, yo diría así como normativamente incapacitados de tender acuerdos, porque realmente creen que la derecha es el demonio, y no son capaces de entender en ella un adversario político, una persona con ideas distintas con la que hay que construir acuerdos igual. Pero yo creo que incluso, digamos, no creo que esto sea tan así incluso en el Partido Republicano, al menos en la persona de José Antonio Kast. Distintos son sus bases, digamos, donde hay gente súper chiflada, como suele ocurrir en estas cuestiones. Pero para mí, la persona de José Antonio Kast es alguien que debería, a mi entender, asumir esta actitud. Yo creo que Macaya lo entiende bien, creo que incluso, digamos, creo que Chalper también lo entiende, que la Raíz Mate lo entiende, digamos, creo que esa gente lo entiende. Y que por lo tanto, en el caso de Chile Vamos, eso está más o menos garantizado, y obviamente para los amarillos este es como su hábitat, ¿cierto? Entonces, como los acuerdos, digamos, lo llevan en el nombre. Pero en el caso del Partido Republicano, en el caso del Partido Comunista, para mí sería muy importante, que es así como por hacerle un honor a la patria, así por hacerle un servicio a la patria, que estuvieran en disposición a tender puentes y a ser generosos en los acuerdos. Y digo que esto no solamente daña a los representantes, sino también a las personas de base, porque en el fondo el tono de los partidos también se los dan los ciudadanos que son sus clientelas electorales, por así decirlo, o los ciudadanos que los apoyan. Y entonces es como que, como la persona que está en su casa, para mí, cada ciudadano chileno en su casa, si queremos tener un país como en paz, en concordia, capaz de una convivencia sana, tendríamos que tomar todos una actitud así como de, ya, yo tengo estas ideas, pero si quiero convivir con estos tipos que tienen otra, ya, tal vez hay que entregar algo por acá, hay que conceder algo por este otro lado, hay que buscar un compromiso en esta materia. Para mí, esa es la actitud que nos va a permitir salir en fin, de la crisis política en la que nos metimos. Sí, de acuerdo. Si Tomic estuviera vivo, le diría al rechazo: muchachos, el precio de la victoria es la magnanimidad. Oye, qué buena frase, ¿ah?
y es cierto, yo también lo he visto con alguna gente cercana que está como un poco hiperrevolucionada con la victoria. Ojo, no hay que polarizar, hay que tomárselo con calma. Pero también, y estoy súper de acuerdo contigo, Galás, con lo que dijiste, pero hay una línea bien delgada, ¿ah? Porque tampoco entregar cositas que puedan ser muy peligrosas a futuro por generar eso. ¿Ah? Yo pienso sobre todo en el tema de la plurinacionalidad, que hay que tener mucho ojo, porque uno puede entregar una cosita, bueno, ya, hagamos escaños reservados, pero no tanto, y en el fondo dejar una puerta abierta que puede ser muy complicada. Entonces, eso también, ojo, ojo con eso. Con la plurinacionalidad puedes volver a perder el plebiscito ratificatorio, entre comillas. Además, Si desde el punto de vista del contenido del texto, la plurinacionalidad fue probablemente el factor que más rechazo produjo, incluyendo, digamos, en las presuntas naciones, digamos, que el texto sí, consagraba. Y eso por razones súper obvias, digamos, que claro, cuando uno está eh, en un edificio en cierta comuna de Santiago no lo ve. ¿Ah? No voy a nombrar a nadie, pero quiero decir que fueron las 8 comunas en que ganó el apruebo, para que investiguen. no creo que Juan Fernández. La plurinacionalidad fue vista por mucha gente como el establecimiento de privilegios y de diferencias. Y eso es una de las cosas que más rechaza la sociedad chilena, aburría, digamos, de esto. Y en el caso de las poblaciones del sur, esto fue visto como un factor de división que lo único que iba a hacer es lo que dijo Eduardo, aumentar la conflictividad, digamos. Y por eso fue uno de los puntos que más ayudó al rechazo. Entonces, eso ya no existe, creo yo, como alternativa, salvo para algunos afiebrados después de lo que pasó ayer. Y solo para precisar mi punto, claro, yo no estoy pensando en la plurinacionalidad, para mí eso es puro, claro, ese es el tipo de cosas que hicieron fracasar el acuerdo, digamos, ¿no? Y es un signo de ultrismo para mí eso, sí, es una medida No, absolutamente, yo lo sí, digo porque a Markel le escuché, no sé si le escuché mal o no, pero en el fondo de que estaba a favor de los caños reservados, no para la convención, para el Parlamento. Entonces, no sé, sí, no, yo yo estoy, tendría cuidado en el fondo. yo estoy pensando en materia de pensiones, en materia de educación, materia de Mm, salud, en esas materias en que a veces la cuestión se polariza mucho, cuando al final hay gradientes en el fondo de cuánto ponen los privados, cuánto pone el mm, Estado, donde de repente mm, hay grupos, por ejemplo, que se ponen súper intransigentes porque claro, yo entiendo, o sea, tienen la convicción, digamos, de que es una mala política pública, que el Estado se involucre mucho, pero es como, bueno, ya te parece una mala política pública, pero si nos permite convivir en paz por los próximos 30 años, bueno, tal vez sería buena idea como no extremar, digamos, el manual de economía neoclásica y ser un poco más dialogante en esta materia, en fin, ahí cada uno verá dónde puede ser generoso. La plurinacionalidad, en todo caso, no tiene nada que ver con escaños reservados. En relación a los escaños reservados, yo creo que no hay piso, digamos, para repetir una experiencia como la que se dio en la convención. O sea, yo lo que he leído y lo que he visto hasta aquí es que los partidarios de los escaños reservados lo son, pero sobre la base de escaños que se asignan en función de la participación en el eventual padrón indígena. No que son los mismos, cualquiera sea la votación, porque está claro que eso, en el caso de la convención, sobre representó entre 3 y 4 veces el voto del padrón indígena. O sea, si hubiese sido por participación, los convencionales del pueblo originario habrían sido el 25% de los que lo fueron. Entonces, eso yo creo que lo tiene clara una importante mayoría, incluyendo a Christian Wankin, que tú lo acabas de nombrar. Bueno, Supongo. sí, no sé, también explicaba eso, pero yo lo ponía como un punto en el fondo en las negociaciones de efectivamente no polarizar, pero también poner los puntos sobre la I es que es muy difícil, es una difícil combinación.
Pero habiendo dicho lo anterior, doy por finalizado el programa de hoy. Nosotros probablemente vamos a seguir haciendo, tenemos que conversarlo internamente. Depende aquí de si Zafirio me pide aumentar los honorarios, que no, ahí tenemos que ver las cuentas, si es que me pide un aumento de sueldo muy grande, no lo sé. Si es que Bueno, es que me vamos- estabas pagando en dólares, pero el dólar con el chufo del rechazo está cayendo, así que vamos a tener que conversar. Así que, así que eso, oye, muchas gracias a todos. El país está más aliviado, creo. Así que yo creo que las conversaciones de ahora en más van a ser un poquito menos tensas y con menos preocupación. Se viene un camino largo de todas maneras y difícil, pero con un poquito más de claridad. Así que muchas gracias a todos y sobre todo a ustedes dos también por este buen análisis que han hecho de esta jornada histórica. Que estén muy Fin de bien. la primera temporada. Exactamente, fin de la primera temporada. Igual, un cual. saludo a los estoicos suscriptores de Crónicas de Wilson que ven este video. Abrazos.